estas nuevas jornadas de homenaje a Pillón, las primeras en Montevideo, las sextas a nivel latinoamericano, es una prueba del esfuerzo, de la claridad y de la lucha que tenemos que seguir librando quienes trabajamos en el campo de lo social con una convicción que es el compromiso de todos los que entendiendo lo que nos pasa, buscamos resolver esas necesidades de las grandes mayorías, no con un criterio de programas o proyectos para el hoy, sino ese registro de las necesidades profundas de nuestra América. Es necesario que hoy lo pongamos en la superficie y contribuyamos junto con otros en el campo de lo social a resolverlas. Primero quiero decir que esta es una escuela con historia y con tradición, pero por otro lado, estas jornadas que plantean una mirada sobre la situación, sobre los cambios de la situación de América Latina, en este momento tan particular de transformaciones, donde lo que era esperable hace 10 años hoy está muy transformado. Nuestra responsabilidad consiste en no apartarnos de nuestra realidad y formar parte de ese gran contingente que va a contribuir a resolver nuestras independencias. Por eso hemos planteado en estas jornadas y particularmente desde nuestra tarea en el campo de lo social, en la universidad, en las estructuras educativas, en la salud, cuáles son los desafíos que hoy nos aquejan o nos convocan o nos obligan también a registrarlos. Estamos planteando cómo contribuir desde nuestro rol específico, desde nuestra formación específica, que es la psicología social, para el abordaje de estas problemáticas. Que también otra de las cosas que me parece importante concretamente de estas jornadas es que se ha jerarquizado la interdisciplina. Cualquiera de estas problemáticas con las que estamos trabajando requieren abordajes interdisciplinarios. Sempre me encaminhei, a partir do momento em que conheci a psicologia social, para esses estudos, porque sou professora e vi que a psicologia social é muito importante e significativa para a educação. As temáticas pichonianas são básicas para um professor, para uma sala de aula, para a vida como um todo. Yo vine aquí a la escuela, la descubrí por una necesidad. Desde mi profesión de médico, estoy ahora trabajando como director de un centro de salud, y la necesidad de instrumentarme en esta área tan compleja que es el centro de salud. Decía que le duele la panza, entonces mamá hoy no voy, entonces comenzaba a no ir. ¿Y por qué no iba? No iba porque no tenía zapatillas y tenía vergüenza. Entonces la madre dice, bueno nene, quédate en casa. Pero entonces se dinamitó la escuela. Ahora estas son instituciones que cuando funcionan, uno no sabe que funcionan, pero nosotros no tenemos que pensar, nosotros hacemos amigos. Entonces, bueno, esa es relación. Entonces esto se dinamitó. Entonces, por eso había que hablar de la valorización, no porque uno quería hacerse raro, porque eso afectaba el psiquismo. Entonces este mundo se transformó en un mundo de crisis. Entonces tenemos que hablar de fenómenos de aceleración y también tenemos que hablar de procesos de aceleración. Todo adquirido tiene que ver en un aspecto con la tecnología, obviamente, y en otro con los cambios muy rápidos en las instituciones. Hoy por hoy la gente a veces dice, prefiero trabajar desde mi casa, no quiero venir a estar con otros, porque se producen más problemas. Por eso hablamos del desarrollo de habilidades sociales, ¿no? La experiencia de estar y hacer grupos de la mano de los señalamientos e indicaciones que suelen hacerle sus compañeros y terapeutas le permiten entonces a las personas aprender otras formas de vincularse.
Efectivamente, para nosotros la polémica sobre la posibilidad o no de conocer hace a la esencia de nuestra concepción de salud. No es un berretín filosófico, digamos, por el cual volvimos cuando se pusieron de moda los nuevos paradigmas, ¿no?, a ver dónde estaba el nudo de este profundo agnosticismo que se instalaba como algo irrebatible, ¿no? Es decir, este relativismo en relación a la posibilidad de conocer, un relativismo absoluto. La respuesta es transformar esa sociedad. No, la respuesta es estar cansado. Yo me retiro. Es decir, estar fuera. Claro. Y esas líneas de fuga no hay una sola, hay varias. Son en este momento alternativas a una acción comprometida de transformación de la realidad. Son individualistas, evitativas. Lo que Pichon plantea como criterio de salud mental es lo de la idea de adaptación activa a la realidad para transformarla y transformarse.